No. No hay información. ¿Quién puede ser donante de órganos o tejidos? Todas las personas que lo deseen hacer y estén en condiciones saludables para poderlo hacer. ¿Qué tipo de órganos y tejidos se pueden donar? Creo que todos. Específicamente, Claro que ahí, por ejemplo, hablemos de uñas, pelo, no es trasplantable, pero sí piel y otros tejidos. Todos los órganos pueden ser donados. ¿el cuerpo queda desfigurado cuando se hace la donación de órganos? Hablando de donación de órganos tenemos que especificar. Una cosa es en vivo y otra cosa es muerta. ¿Sí? Si una persona está viva tiene que donar los órganos que no le están, digamos, con los que puede continuar viviendo. Si tengo 2 riñones puedo donar un riñón. Si tengo un hígado grande puedo donar parte del hígado. Pero hay otros órganos que en vivo no puedo donar. No puedo dar una córnea estando vivo. No puedo dar inclusive hay otros, por ejemplo, la médula ósea, si se puede hacer, o sea, nos tardaríamos un montón de tiempo para explicar sobre este detalle. Pero cuando una persona tiene lesión cerebral, un accidente de tránsito, que sea joven, que sea una persona en condiciones adecuadas, puede sacarse todos los órganos. En otros países, una persona puede recibir 10 hasta 13 personas el beneficio de varios órganos: córneas, pulmones, corazón, riñones, huesos, piel, si no me lo. ¿Es verdad que solo cuando una persona tiene muerte cerebral puede donar un órgano? Hablando de uno, no, hablando de muchos órganos, porque cuando uno está vivo, imagínese usted, va a donar el corazón, No, es claro. ilógico, ¿no? Entonces puede donar puede donar de pronto un trozo de su hueso, ¿sí? Puede donar, incluso usted mismo puede hacerse un trasplante, le coge una parte del hueso y le pone en otra parte. Hay personas que hacen reconstrucción facial, un accidente de tránsito. Entonces, coger un hueso de otra persona no siempre es adecuado, pero si yo cojo parte de mi costilla y le pongo en la cara, es un tipo de trasplante, pero en mi mismo cuerpo, ¿sí? Pero si una persona viva no puedo pedir órganos vitales, ¿sí? Entonces de pronto un pulmón no puedo, de pronto piel sí se puede trasplantar, pero hay otros condicionantes. ¿El cuerpo de la persona muerta, cuando ya le quitan los órganos, queda deformado? Por supuesto, ya va a morir. O sea, es una persona que le vamos a enterrar. Es como un carro que se chocó. La parte de atrás vale todo. Pues puedo utilizar los asientos, los vidrios, puedo utilizar parte del carro, las llantas, ¿sí? Lo de adelante ya no me sirve. ¿Qué voy a hacer? Me va a achatar, se va a destruir. En vez de mandarle todo el carro a la chatarra, puedo utilizar el resto. Un ser humano, esa es la idea que debería primar en todos nosotros, en que si yo voy a sufrir un accidente por alguna situación o voy a morir, entonces, y estoy en buenas condiciones, puedo yo ser autorizado para que me saquen todos los tejidos que necesito. Cuando la persona está viva y quiere donar órganos, ¿cómo se hacen las pruebas de histocompatibilidad? Bueno, también eso depende de qué tejido es lo que se va a hacer, porque por ejemplo, córnea, no necesitamos histocompatibilidad. Si una persona que está dañada la córnea y debe recibir la córnea, no necesitamos hacer estudios de histocompatibilidad, ¿sí? Porque es otro tipo de tejido. Entonces, lo único que se hace es el donante, es decir, el que va a morir, es el saco que le pone a la persona que va a recibir la córnea. ¿Y en el caso del riñón? Ahí sí, es uno de los tejidos que tiene más complejidad, es decir, para poder recibir un trasplante se necesita que sean las células compatibles, que sean parecidas, es decir, de padre a hijo, de hermano a hermano, de hijo a padre. Esas son las células más parecidas. Pero si nos vamos alejando de la línea familiar, ya no es lo mismo. Entonces, ya los parecidos van a provocar en un organismo que nuestras defensas ataquen nuestros tejidos, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama rechazo. Entonces para ello se investigó y se determinó que debe estudiarse lo que se llama compatibilidad, comparando los glóbulos blancos, que son más parecidos,
situación bastante complicada, mientras más parecido sea, es más compatible. Es decir, una persona de la línea familiar es más compatible que una persona que no es de la línea familiar, ¿sí? Pero es un ser humano. Entonces, de pronto, si tengo un gemelo, tendré el 100%, si es mi padre y mi madre, el 50%, si es una persona, un ser humano cualquiera, será el 20%. Se va alejando la posibilidad de que las cosas pasen. ¿Los familiares pueden conocer los datos de las personas que donan los órganos a las otras? Bueno, eso no está a mi alcance. Según tengo entendido, existe la organización de trasplantes de órganos y tejidos del Ministerio de Salud, que es la UNTOT, en donde ellos pueden dar toda esta información. Debe haber un banco, incluso desde hace algunos años se está pidiendo que exista un banco de datos para acceso de los médicos, de acceso de las personas que quieren ser donantes o ser receptores. Hablo en nuestro caso, son pacientes que están enfermos de los riñones, ellos deberían acudir a la web, buscar, preguntar si yo necesito un riñón. Pues por acá están los donantes, aquí están los receptores. Y yo voy a ser donante o voy a ser receptor. Entonces ahí me van a dar los datos de qué necesito para donar y qué necesito para donar. Doctor, una pregunta. ¿De pronto el factor económico influye para esta situación de donación? Por supuesto. El asunto, hablemos dos lados. Donación y trasplante. Una cosa es donar, que quiere decir no pago, no me cuesta, no debo cobrar nada por lo que estoy donando. Por eso hay, por ejemplo, un ejemplo práctico. Ustedes han de ver la campaña que hace la Cruz Roja a nivel nacional, a nivel mundial. Va por centros comerciales, por centros donde pidiendo donen sangre. Lo único cambio que reciben es un vasito de algún jugo, una gratificación, un sello, alguna cosa, y nada más. O sea, ese es un acto voluntario. Entonces, es donación. Ahora, yo ya tengo el órgano que voy a ponerle a la otra persona. Pero eso implica material, necesita cirujano, necesita todo un personal, inclusive un quirófano para poder ejecutar. Entonces, para eso se necesita recurso económico. Pongamos que la persona que va a ser trasplantada o la que va a donar no va a pagar absolutamente nada, pero ¿quién va a solventar esos gastos? Será el Estado. O sea, no podemos, por más gratis que sea el tratamiento, hacerlo así. Necesitamos implementos, insumos. O sea, el gobierno igual tendrá que gastar, pero el problema es que no es solo eso. Son tres etapas que debe recibir el paciente, dependiendo del órgano. ¿Sí? Hablando del riñón, que es mi área, sería el pretrasplante, el trasplante y el posttrasplante. Todo eso implica recurso económico. El pretrasplante, por favor, es decir usted, el estudio de histocompatibilidad es uno de alrededor de unos 50 o 60 estudios que deben hacer. ¿Por qué? Bueno, ya les explico. Segunda parte, el trasplante. Y la tercera parte, el post-trasplante. Hablando de la cuestión de los exámenes, necesitamos hacer un pequeño análisis. ¿Qué es trasplantar? Coger una planta de un terreno y pasarlo a otro terreno. Aplicado a nuestros órganos, sería coger un órgano de una persona y pasarlo a otra persona. Pero, si hablamos de la planta, yo le paso un terreno y se muere la planta. Otra vez cojo otra planta, se muere la planta, debo hacer un estudio. ¿Qué está pasando en ese terreno? Descubro piedras, descubro material que no lo está permitiendo. Preparo esto para poder coger. Ya le trasplanto y me da resultado. Entonces, si hablo en este ejemplo casero, con más razón en el ser humano, pues yo tengo que saber primero, la persona que va a donar es idónea, no hablando, porque también hay que hacer varios estudios, idoneidad psicológica, porque el paciente puede ser un psicópata, ¿sí? Puede ser una persona tan deprimida, puede ser una persona ansiosa, ¿sí? Que todo lo que le dice la gente se cree y eso perjudica. Incluso hay películas, hay datos de que de pronto le ponen un órgano y ese órgano le afecta a la persona. Bueno, entonces la información ahí para que todo dé resultados. El pretrasplante son estudios importantes, saber cómo está, si hay un poco infeccioso, cómo es el corazón, si hay hepatitis, hay HIV, hay algunos datos. Si está todo eso normal, apto para donar.
Ahora, la persona que va a recibir, ¿en qué condiciones está su corazón? Y dice, algo para necesito todo, están y ambas, nos vamos a la segunda parte, que es el trasplante. Para el trasplante se necesita un quirófano, se necesita material para cuidar a los tejidos, se necesita un sinnúmero. Teniendo ya esto listo, nos lanzamos a la acción. Sin embargo, ¿qué implica la unión del riñón? O sea, poner un riñón a una persona. Implica conectar su arteria a la arteria de la persona, la vena a la otra vena, la vía urinaria a la vía urinaria. Muchas veces de estos detalles pueden fallar. Porque inmediatamente se dan cuenta de que algo pasó. Aparte de eso, puede ser que la persona que esté recibiendo tenga unos soldados terribles, unas defensas monstruosas, que el rato que llega al riñón trasplantado no va a eso se llama un rechazo agudo. Entonces, para eso hay que también darle medicación para disminuir esas defensas de esta persona. Es decir, que le vamos a poner susceptible de infección. Muchas personas pierden los trasplantes por infecciones en terapia intensiva, en la cirugía. Superado eso, pongamos ya el trasplante. Vamos ahora. Estoy hablando de que las defensas pueden atacar, pero estamos con la medicación. ¿Qué quiere decir? La medicación deberá tomar de por vida. Entonces, si deja de tomar, las defensas atacan y destruyen. En otras palabras,